¿Cuál es tu nombre? Marta Gutmann Kraus, Y dime una cosa, ¿dónde naciste? en Eslovaquia. Pero, ¿por qué tu primer idioma es húngaro? ¿Por qué qué? ¿Por qué tu primer idioma es húngaro? Porque mis papás hablaban mal el eslovaco y hablaban siempre en húngaro. Y luego también viví en Budapest y pues me siento más húngara que eslovaca. ¿Cómo fue que te llevaron a la Marcha de la Muerte? Pues vinieron un día unos soldados, estuvimos en una casa judía, como se llama, casa de puros judíos, y entonces me enseñaron a mí y me llevaron a la fábrica de los ladrillos, y ahí estuvimos como no sé, 3 días antes de empezar la marcha hacia Polonia. O sea, tenían que caminar desde Checoslovaquia hasta Polonia, ¿esa era la Marcha de la Muerte? Sí. ¿Y qué pasó? Y ¿Por qué te nada, llevaron a ti? A ti y no a tu mamá, y no a tu papá y no a tu mi hermana. papá ya no estuvo. Mi hermana estuvo en una fábrica de coser uniformes ¿De los nazis? de los soldados, sí. Y entonces llegaron y ¿por qué te llevaron a ti? Porque yo estaba, que les parecía bien de edad, pero yo huí. Estábamos acompañados por soldados húngaros con rifle, pero en un cierto momento me agarré, como estaba lloviendo, crucé la carretera y me metí a bueno, A un establo. no, ¿Rancho? sí, Pero ¿ibas sola? ¿Ibas sola en la Marcha de la Muerte con una amiga? con una amiga. ¿Qué edad tenían Yo, cuando te llevaron a la Marcha de la Muerte? como 20, no estoy segura. Porque nos habías dicho que llegaron los soldados y dijeron que toda la gente menor de 18 años se tenía que ir con ellos. Menor, Ajá. no hubieran sido niños. No, menos de 18 años. ¿Te acuerdas? ¿O no? Bueno, y te escapaste de la Marcha de la Muerte. ¿Con alguien? Con una amiga. ¿Y qué hicieron? Yo la jalé. Fuimos adentro de las tierras, encontramos una casa y les pedimos auxilio, quitamos la estrella del abrigo que estaba cosida y nos dejaron dormir con los caballos. ¿Cuánto tiempo? Unos pocos días, ¿Por qué? porque después vinieron que ya se dieron cuenta Nazis. no, de los vecinos y que estaban denunciándonos. ¿Y qué hicieron? Bueno, fuimos, nos llevó a la tierra donde estaban así de paja y nos metimos adentro. Ahí dormimos unos pocos días y después nos fuimos porque dijeron que ya nos denunciaron. ¿Y a dónde se fueron? Fuimos a la ciudad de Komárom, que ¿Dónde es eso? estaba
es la frontera de Hungría y de Eslovaquia. Fuimos a Komárom y cuando vinieron los camiones de los nazis, que ya se estaban replegando hacia Budapest, nos subimos y nos regresamos con los alemanes. Pero ellos no sabían quiénes somos. ¿Por qué crees que no se dieron cuenta que eras judía? ¿Te subiste al camión de los nazis? ¿Y cómo no se dieron cuenta que eras judía? Ellos estaban adelante manejando, no se fijaron quién se subió. ¿Y de ahí a dónde fuiste? Y de ahí fui a la casa judía donde vivía mi mamá, pero no estaba, ya la mandaron a otra casa, entonces fui a la otra casa. Me acompañó un soldado húngaro y entonces yo podía caminar en la calle con un soldado y mi mamá cuando me vio pues estaba muy contenta y le dio un dinero al soldado y ya. Y a mi amiga otra vez se la llevaron al campo. ¿De concentración? A ella. ¿Y se murió? No, vivió, me lo dijo. ¿Y tu papá? Tu mamá también vivió. Tu hermana también vivió. ¿Y tu papá? Se lo llevaron. ¿Al campo de concentración? ¿A Sí. cuál? Creo que se llamaba Mauthausen, no estoy segura. ¿Y qué edad tenía tu papá? Es como 50. Y tu mamá entonces quedó viuda muy joven. Muy joven. Es cierto que cuando se acabó la guerra les dijeron que si querían ser checoslovacos. O húngaro, sí. ¿Y por qué elegiste ser checoslovaca? Porque mi hermana se casó con su primer marido, que era eslovaco, entonces queríamos ir con ella a Eslovaquia. Bueno, ¿y qué es lo más triste que te pasó en la guerra, mamá? Aparte de que te robaron tu juventud. Con eso, no sé, nunca pensé que era lo más triste. ¿Y por qué nunca querías hablar de eso, ni tú ni mi papá? ¿Por qué nunca quisieron hablar con Pero nosotros te de la- hablamos, por eso lo sabes. Muy poquito, muy poquitas veces. Muy rara vez hablaste conmigo de eso. ¿Por qué? Y mi papá tampoco. Porque no queríamos que usted sufriera. Y eso es eso, tragarte todo ese sufrimiento, te llevó a la depresión. A lo mejor sí. Yo tuve muchas depresiones, pero ya no. Ya no. ¿Pero tú crees que tuvo que ver la guerra? Yo creo que en parte. ¿Viste cómo mataban a gente que tú querías? Con mis ojos no lo vi. ¿Por qué decidieron venir a México? Porque mi esposo tenía aquí un hermano y nos mandó los papeles. ¿Él pagó los papeles? No pagó, mandó. No pagó nada. Nosotros venimos con la Organization de Refugiados. ¿Y qué traías contigo? ¿Traían dinero, traían diamantes, traían oro, traían algo o no tenían nada? ¿Papeles, pasaportes? Pasaportes sí, traje ¿cómo se llama? Vajilla de 24 personas para una
señora muy rica, húngara. ¿Ella te lo pidió? Me lo pidió mi cuñado, de 24. Compramos unos cuadros en Viena, en el museo. ¿Que son los que están ahí atrás? ¿Cuál? Los que están en la nieve y eso. No, eso es de Eslovaquia. No, del muchacho y la muchacha al lado. Ok. ¿Y no sabías hablar español? No, ¿Pero hablabas cuántos idiomas? así hablaba como ¿Húngaro? 4. Húngaro, eslovaco, alemán, ¿Checo? eslovaco y checo, lo mismo. Detesto el yiddish. ¿Por? Porque es muy feo, porque yo hablo alemán. ¿Y en México cuando llegaste te sentías extraña? Pues sí, ¿Qué sentías? pues no sé, pero otro mundo. ¿Por qué? Europa y México es muy diferente. Pero por lo menos nunca te persiguieron por ser judía, Aquí no, ¿no? no. Y a mi papá sufrió muchísimo. ¿Tú crees que le empezaron a dar infartos desde muy joven por la guerra, por todo lo que padeció? También, y aparte era con ellos una enfermedad familiar. Todos sus hermanos se murieron de corazón. Yo me acuerdo que mi papá me contó que estaba jugando a las escondidillas con un hermano cuando llegaron los soldados y que se llevaron a su hermano, eso no sé si te lo contó a ti, y que le dijeron, tú eres judío, y que él dijo, no, no soy judío, y dijo, sí, sí, eres judío, y que se bajó los pantalones, le dijeron, bájate los pantalones, ¿sí? Y que se lo llevaron y él dijo así a mi papá para que no dijera, ella nunca lo vio. ¿A quién llevaron? ¿Al tío? Al hermano de mi papá, a uno de los hermanos. ¿Tú y mi papá hablaban de la guerra y de lo que sufrieron o no? ¿O ni entre ustedes? Poco, ¿Por qué? porque no queríamos recordar. ¿No querían recordar? No. Tú también tenías una prima que sí se quedó en Checoslovaquia. ¿Cómo se llamaba tu prima? Lísica, ¿Qué le pasó a Lídica? ustedes le dijeron chichis largas. ¿Y qué le pasó a Lísica? Se murió la pobre. Era menor que yo. Se murió, me dijeron, sentada en el excusado. Pero antes que eso, ¿la violaron los rusos? 7. ¿Rusos? ¿Y la dejaron en la nieve tirada? No, era en un departamento. Ma, ¿te duele hoy en día acordarte de eso o ya no piensas en la guerra? Ya no mucho. Ya ¿Ya no me gusta pensar en eso. no te gusta pensar en eso? No. ¿Te prohibieron entrar a la escuela cuando eras chica porque eras judía? ¿Te prohibían entrar en las clases con la estrella María o podías ir a la escuela? Todavía no. Fui a la escuela, lo de la estrella vino más tarde. ¿Y cuando usabas la estrella amarilla y caminabas, te decían algo la gente o nada? ¿Te ofendían? Nada. ¿Nada? No, miraban como a un bicho raro, pero ¿Y por qué cuando llegaron a México decidieron cambiarse de apellido y ponerse Martín en vez de Mandel? no, eso era en Checoslovaquia. Ah, mi papá se puso Martín en Claro. ¿Por qué? Para que no se oiga tan judío el nombre.
Y entonces decidieron cambiarse de apellido. Él ya se lo cambió cuando se casó conmigo, ¿Y por qué se casó contigo? porque le gusté. Pero ¿cómo se enamoraron? ¿Eh? ¿Cómo se enamoraron? Pues en la casa de una cuñada. Ella me invitó a tomar un café y el señor entró del otro cuarto. Ya sabía que soy ella. Ella nos presentó. ¿Y qué pasó? No mucho. ¿Llevas cuántos años de viuda? 20 años de viuda. Sí. ¿Ha sido difícil? Además perdiste un nieto, perdiste a tu hija, a tu mamá, a tu hermana, prácticamente a todas tus amigas. Ya nada más te quedo yo casi casi. Entonces, sin embargo, nunca te veo llorar, mami. No, ya no lloro. ¿Por? ¿Se te acabaron las lágrimas? Pues no, pero ya no lloro. Mi vida fue muy difícil. ¿Qué fue lo más difícil de tu vida? Todo. A lo mejor la muerte de mi hija. ¿Eso fue peor que la guerra, que los nazis? Era otra cosa. Que si pudieras, te hubieras querido quedar en Europa o has sido feliz en México? A mí me encantó Europa. Pero pues, en Europa, ¿dónde? Ya nomás quería quedarme en Viena, pero no, ¿Por qué no? no era posible. Por los comunistas también. También, Mi papá me dijo que un día cuando se acabó la guerra, que todos los que venían de los campos de concentración a la ciudad, veían a todos los de la ciudad yendo hacia el campo y que decían, ¿a dónde vas? No vayas allá porque están los comunistas, no vayas allá porque todavía están los nazis. ¿Qué fue peor, los nazis o los comunistas? los nazis. Mucho peor. Claro. Y después cuando finalmente pudiste tener hijos, que tuviste 3 hijos, a mí, a mi hermana y a Andrés, es, ¿por qué siempre sentíamos nosotros que la guerra iba a venir? ¿Por qué siempre yo sentía que tenía que tener un dinero apartado, una maletita empacada? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo más miedo que tú? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué tengo yo tanto miedo de la guerra si yo no viví la guerra? Pues no sé, pero nosotros teníamos miedo, tu papá y yo. Y por eso llevamos a los 3 hijos a bautizar. Las llevó tu papá, yo no quería ir, para tener papeles que no son judíos. Para salvarnos la vida. Sí, Y luego no te arrepentiste que mi hermana acabó casándose con un católico. no podía hacer nada, estaba loca Loca por él. por él. Y porque además no nos educaron tanto como judíos. No, no tanto, no como tu hija a sus hijas. Y sientes que tu papá, que falleció en un campo de concentración, estaría triste de ver que tu hija, que su nieta, se casó con un católico. Sí, porque mi hermana anduvo con uno bautizado judío, pero y dijo, si tú vas con ese muchacho, no te voy a conocer. ¿Y qué hizo tu hermana?
Pues después se lo llevaron a él a la guerra y ya nunca volvió. ¿Conociste a mucha gente que se llevaron a campos de concentración o de trabajo forzado o que partieron familias? ¿Conociste a muchos? Sí. ¿Y qué, cuando oías de ellos, qué pensabas? ¿Y cuándo qué? Cuando escuchabas de alguien que tú conocías que se lo habían llevado al campo de trabajo forzado o al campo de concentración, ¿qué pensabas? Pues eso era tan común. Nomás esperábamos si regresa alguien. Si regresa alguien. ¿Y regresaban o generalmente no? Algunos. ¿Y estás contenta hoy en día que vivimos en México y que tus hijos son mexicanos? ¿Estás contenta de cómo nos criaron, así con miedo un poco al judaísmo? Pues así fue. Así nos tocó. Así nos tocó. Te amo, mamá.